Importa, economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Son las 5:03 de la tarde en San José. Hoy es viernes 12 de diciembre y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM, cadena radial costarricense, con la producción de Mauricio Sandoval desde Colombia y hoy con los controles y el talento de Kenneth Apuy, que nos acompaña atrás de los cristales. Como siempre tenemos un programa pues con temas, con noticias, con las noticias más importantes de la economía, los negocios y la geopolítica, pero no solo eso, sino también vamos a analizar un tema que se viene. No sé si ustedes se acuerdan de por ahí diciembre, enero, febrero, diciembre 2019, enero, febrero del 2020, cuando aquí Alberto hablaba de el coronavirus y bueno, ya se hablaban en los noticieros, ya empezábamos a ver ciertas imágenes desde otros países, pero todavía no nos preocupábamos, ¿no? Bueno, pues está en las puertas del mundo una, no sé si posible epidemia. Vamos a preguntárselo al médico epidemiólogo Carlos Trillos, pero vamos a hablar de la enfermedad H3N2, que pareciera que está ahí, como que ya llegando a América Latina. Además, Perú tiene casos, México tiene casos. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Y también al final vamos a tener la columna de bienestar alternativo para que tome una buena respiración y enfrente el fin de semana con la mejor de las ondas, con Mafa Moya. Bien, vamos a comenzar entonces con las noticias. Vamos a Estados Unidos. Un comité de la Cámara de Representantes aprobó extender por 3 años la Ley de Crecimiento y Oportunidad Africana, AGOA, vigente desde 2000. AGOA otorga acceso libre de aranceles al mercado estadounidense a países de África subsahariana. El proyecto fue aprobado por 37-3 votos y no menciona excluir a Sudáfrica, así que pues por ahí debe estar. Esto ya habíamos comentado, estaba en debate y pues el comité, una comisión de la Cámara de Representantes ya lo aprobó y bueno, tendrá que seguir su trayecto. En Estados Unidos también el Dow Jones cayó 0,51%, el Standard & Poor's perdió un punto, 0,07% y el Nasdaq bajó 1,69%. Vamos a profundizar un poco en eso también ahora en minutos. La Reserva Federal renueva a 11 presidentes regionales. También vamos a profundizar un poco en eso. ¿Qué quiere decir esto para Trump? ¿Qué quiere decir esto para las decisiones de la Reserva Federal y para la elección del presidente del año que viene? Vamos a ver. Vamos a Asia porque Indonesia espera concluir las negociaciones de aranceles con Estados Unidos antes de fin de año. Las conversaciones continúan tras una videollamada entre Erlangga Hartarto y el representante comercial estadounidense. Persisten diferencias, pero ambas partes señalan que el proceso sigue activo y que van para adelante. Mientras tanto, en la India, la inflación minorista subió 0,71% en noviembre, desde 0,25%, aún bajo el rango del Banco Central. Así que eso lo tienen controlado. Economistas ven espacio para otro recorte de 25 puntos básicos. El Banco de la Reserva de India ya redujo tasas en 1,25 en 2025. Pero bueno, se prevé que otros 0,25 puedan bajar. En África, el
AGOA, como le dijimos recién en la nota de Estados Unidos, la Ley de Crecimiento y Oportunidad Africana, podría crear empleos. Cientos de miles de empleos en África dependen del programa AGOA, vencido en septiembre y bueno, en camino, ya aprobado en una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses debatieron una posible exclusión de Sudáfrica, aunque todavía no se ha tomado esa decisión. Estados Unidos advierte que un vacío sería aprovechado por China y Rusia, así que ahí se juega el mapa mundial del comercio internacional, ¿no? Pues las potencias también ven espacios de consumidores en otros países y continentes. En África también gobiernos africanos costeros buscan desarrollar una industria pesquera históricamente desatendida. Comunidades artesanales denuncian décadas de abandono estatal. Surgen planes para proteger y explotar mejor los ecosistemas marinos en África. Y en Europa, la Unión Europea impondrá arancel a paquetes de comercio electrónico y desde julio del 2026 se aplicará un arancel de 3 euros, casi $4, bueno, $3.52, a envíos de bajo valor. La medida apunta a importaciones de plataformas como Shein y Temu. Esto busca frenar competencia desleal, riesgos al consumidor y fraude. Bueno, y en España hay un anuncio importante, que es que el banco BBVA se asocia con OpenAI para impulsar la inteligencia artificial bancaria. El banco BBVA anunció un acuerdo estratégico con OpenAI, obviamente creadora de ChatGPT. Más de 120.000 empleados accederán a ChatGPT Enterprise. El objetivo es crear asistentes financieros conversacionales. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso para los sistemas bancarios del mundo, empezando con BBVA. No sé si algún otro banco lo estará haciendo también, por supuesto. Ya todo esto debe estar más que en planes de un montón de bancos en el mundo. Venimos a América Latina. El Banco Central de México recortará tasas. Bajará las tasas de referencia a 7% el 18 de diciembre. Eso dicen. Será el recorte número 13 desde febrero del 2024. Economistas están divididos sobre una pausa en 2026. Vamos a ver qué nos depara. Pero bueno, el 18 de diciembre ya posiblemente no lo estaremos informando nosotros, porque entraremos en pausa de fin de año para esas épocas. Bonos argentinos suben, pero cae el mercado accionario. Los bonos en dólares rebotaron con el debut del Bonar 2029. El índice Standard & Poor's Merval, o sea, del mercado de valores, en dólares cayó cerca de 5% en la semana. El gobierno colocó deuda por 21,3 billones de pesos argentinos, ojo, con rollover del 102%. En México hay una caída histórica en producción de autopartes. Lógicamente, con toda esta guerra comercial, la producción de autopartes en México cayó 4,35% este año. El sector acusa impacto por dependencia de Estados Unidos e incertidumbre arancelaria en la segunda caída en 3 décadas. Y en Colombia, OpenAI y Rappi lanzan una alianza regional. OpenAI y la plataforma de entregas Rappi sellaron una alianza en la región. Usuarios podrán acceder a ChatGPT Go con precios desde, bueno, en pesos colombianos, 20.000 pesos colombianos. Miembros de Rappi Pro Black tendrán hasta 6 meses sin costo a unos
a unos $5. Bastante más barato de lo que se está vendiendo por ahí en lo que ChatGPT está cobrando. Claro, gracias Kenneth. Lo que ChatGPT está cobrando por su suscripción. Bien, vamos a otras notas, porque el panorama bursátil nos muestra un desplome en las tecnológicas. Oracle va en caída de 4,6% en el parque tras el desplome de ayer, mientras el grupo de chips cae un 11% hasta presentar unas cuentas que no convencen al mercado. El revulsivo que recibió el miércoles Wall Street tras la rebaja de tipos por parte de la Reserva Federal va a ser insuficiente para que las grandes empresas tecnológicas despidan la semana con balance positivo. El Nasdaq, que ayer fue el peor índice del parque neoyorquino, vuelve a liderar hoy los descensos al caer 1,9%, el mismo retroceso que registra en la semana. La cotización de las Big Tech se ha visto afectada por el fuerte castigo recibido por Oracle tras la presentación de sus resultados. Ayer se desplomó casi un 11% en bolsa y hoy ha cedido otro 4,6%. A sus decepcionantes cuentas hay que sumar que Broadcom ha sembrado dudas entre los inversores por sus previsiones de márgenes brutos, a pesar de que los beneficios e ingresos publicados ayer superaron las previsiones. El mercado castiga esta incertidumbre con un desplome del 11% para Broadcom. De este modo, ni el mensaje de Jerome Powell tras la reunión de la Reserva Federal afirmando que el Banco Central estará en buena posición para ver cómo se comporta la economía estadounidense evita que las 7 magníficas, las grandes de la tecnología, presenten un balance semanal negativo. Alphabet y Meta son las cotizaciones con un peor comportamiento en los últimos 5 días, siendo Nvidia y Amazon las que ceden más terreno hoy. Otros valores vinculados a la IA como AMD, el principal rival de Nvidia, y Palantir y Micron han sufrido pérdidas en el parque de entre 2% y el 7% en la bolsa. Hoy es un día en el que Value supera el Growth, el valor supera el crecimiento. Los inversores están definitivamente nerviosos con todo lo relacionado con la IA. No son abiertamente pesimistas, pero sí se muestran cautelosos, nerviosos y vacilantes, dijo Jed Ellerbrook, gestor de Argent Capital Management. El Standard & Poor's 500 cae 1% y en la semana apenas retrocede 0,7%. La marca de ropa Lululemon lidera las subidas en el selectivo tras superar las previsiones de los analistas con sus resultados trimestrales y anunciar la marcha de su actual CEO, mientras que Broadcom es, tras SanDisk, el peor valor del selectivo. Por su parte, el Dow Jones cae un 0,5% hasta los 48.458 puntos. A pesar de ello, repunta un 1% en los últimos 5 días, es decir, en el conglomerado de los 5 días de la semana. Walmart, United Health y McDonald's son los valores más alcistas de un selectivo que se ve lastrado por Caterpillar, Nvidia y Amazon. A pesar de que los números rojos dominan hoy el parque estadounidense, desde UBS se muestran optimistas de cara a lo que resta del mes. Cabe destacar que las subidas de las cotizaciones se han concentrado a menudo en la segunda quincena de diciembre, lo que ha dado lugar al término rally de Papá Noel para describir esta tendencia estacional. Si bien el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, se cree que los fundamentos respaldan la próxima subida de mercado, dijo la entidad suiza. Así que bueno, esto son pues cómo se ha comportado el panorama bursátil de esta semana, entre altos y bajos, ¿no? Porque
en verde con las señales de la Reserva Federal, pero luego empiezan a caer por temores de una burbuja. Lo dicen muchos medios, lo estamos viendo en Bloomberg, lo estamos viendo en Wall Street Journal, en Financial Times. Los principales medios ya lo están diciendo. Bueno, les decía antes que la Reserva Federal renueva a 11 presidentes, 11 de los 12, ojo, presidentes regionales, y frena cualquier intento de influencia de Trump. La Reserva Federal blindó su estructura interna al reelegir por unanimidad a 11 de los 12 presidentes de los bancos regionales que la componen. Una decisión que garantiza continuidad institucional y reduce a cero las posibilidades de injerencia política en pleno ciclo de presiones desde la Casa Blanca. Los mandatos de estos responsables, que expiraban todos el 28 de febrero del 2026, quedan ahora extendidos por 5 años más, cerrando cualquier espacio para que el presidente Donald Trump, crítico constante de la política monetaria, influyera en la composición de la Reserva Federal, como ya intentó hacerlo con el nombramiento de Stephen Miran para forzar recortes más agresivos de los tipos de interés. Por cierto que Trump ayer dijo que la Reserva Federal debió de duplicar el nivel de recorte de tasas. La estructura de la Reserva Federal, diseñada justamente para evitar presiones externas, se articula por medio del Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano que fija la política monetaria. Este comité está compuesto por 12 miembros, 7 gobernadores con asiento fijo y 5 presidentes regionales. De estos últimos, solo el presidente de la Reserva Federal de Nueva York cuenta con voto permanente, mientras que los otros 4 asientos rotan cada año entre las 11 sucursales restantes. Sin embargo, incluso los presidentes sin voto formal participan plenamente en las reuniones, aportando diagnósticos detallados sobre la situación económica de sus jurisdicciones y contribuyendo al debate que guía la toma de decisiones. La renovación unánime es interpretada dentro y fuera del Banco Central como una señal de estabilidad en un momento en que la institución enfrenta desafíos simultáneos: inflación aún elevada, desaceleración del mercado laboral y presiones políticas sobre el rumbo de los tipos. Al mantener a los presidentes regionales, la Reserva Federal refuerza su mensaje de independencia, subraya la continuidad de su capacidad técnica y reduce la posibilidad de cambios abruptos impulsados por intereses externos. En este contexto, el movimiento se lee también como un muro institucional frente a cualquier intento futuro de manipular la gobernanza del Banco Central o la Reserva Federal. La permanencia de los presidentes regionales asegura que la Reserva Federal seguirá apoyándose en su red de sucursales para monitorear de cerca la actividad económica local y regional. Muy bien, pues así esta decisión fue tomada en el marco de la reunión que se celebró anteayer y ayer de la Reserva Federal. Y ojo a esta otra interesante análisis: la lupa de Hacienda llega a los criptoactivos. Los criptoactivos han dejado de ser un territorio difuso para la agencia tributaria y se han convertido en un ámbito de control sistemático, apoyado en tecnología avanzada y un marco normativo cada vez más estricto. La fiscalidad de las divisas digitales atraviesa una fase de normalización. Ya no se trata de avisos genéricos, sino de una fiscalización masiva y detallada que obliga al inversor a una transparencia casi absoluta. Así que imagínense. La agencia tributaria ha reforzado su capacidad de vigilancia mediante herramientas de Big Data
La Agencia Tributaria de España ha reforzado su capacidad de vigilancia mediante herramientas de Big Data e inteligencia artificial, capaces de rastrear la blockchain y vincular monederos aparentemente anónimos con identidades reales. Este cambio de estrategia ha reducido de forma drástica los márgenes de opacidad que existían en campañas anteriores. Una pieza clave de este nuevo esquema es el modelo 721, obligatorio para quienes posean más de 50.000 euros en criptoactivos en plataformas extranjeras al 31 de diciembre. Ese formulario equivalente digital al modelo 720 de España ha cerrado el vacío informativo sobre tendencias fuera de España también. Pero es información de la Agencia Tributaria de España. Aunque el régimen sancionador se ha moderado tras fallos europeos, la omisión o el error siguen implicando riesgos elevados. Bien, bueno, pues esta información de España dice que un error frecuente es creer que solo se tributa al convertir criptomonedas en euros. En realidad, cada permuta entre criptoactivos constituye un hecho imponible que genera una ganancia o pérdida patrimonial sujeta a la base del ahorro con tipos que van del 19% al 28%. La complejidad aumenta con el staking y los airdrops, que reciben tratamientos fiscales distintos y en algunos casos pueden tributar en la base general con tipos mucho más altos. Para los grandes tenedores, los criptoactivos también computan en el impuesto sobre patrimonio y en el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Aquí la volatilidad juega en contra. Los impuestos se calculan sobre el valor a 31 de diciembre, incluso si el mercado cae después. Este es un punto importante con la volatilidad de los criptoactivos. Este endurecimiento no es solo español, aunque lo que hemos leído es de España. Responde a una estrategia europea que incluye el reglamento MiCA y la directiva DAC 8, que obligará a los exchanges a reportar automáticamente las operaciones de sus usuarios. La fiscalidad cripto ha dejado de ser una zona gris. Hoy la trazabilidad y el asesoramiento profesional ya no son opcionales, sino imprescindibles para operar en el nuevo orden fiscal. Esto es lo que nos trae la información desde España, también de varios medios, puesto que Hacienda entra pues ya a los criptoactivos en ese país. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos con más, aquí a las 5 siempre. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio.
a entender un poco más sobre esta enfermedad H3N2. Bueno, yo me acuerdo del H1N1, que fue por ahí 2009, ¿no? Que incluso cerraron la capital mexicana bastante por varios días. No fue como el coronavirus, pero estuvo bastante impacto. En Costa Rica también. Bueno, nos cerraron las calles y la movilidad humana, pero pues tuvo su impacto importante, sobre todo en el hospital de San Carlos. Recuerdo que estaba haciendo coberturas en aquel momento. Ya un poco más acá, ¿no? Un poco ya tipo 2015, era el H1N1. Y bueno, ahora viene H3N2, que bueno, hay reportes que ya está entrando en Perú, por ejemplo. Europa, Estados Unidos atraviesan un repunte de contagios y hospitalizaciones por la variante K de la gripe H3N2. Bueno, pues en Perú ya también se está viendo algunos casos, porque incluso se monitorea de cerca la posible llegada de este subtipo que ya ha provocado saturación hospitalaria en el hemisferio norte, sobre todo. Esta aparición de la variante K implica que parte de la población carece de mecanismos de defensa contra el nuevo subtipo. Algunos especialistas han dicho que hasta el momento los casos nuevos que están apareciendo en otros países es por una variante nueva contra la cual no tenemos defensas o una memoria inmunológica formada, dicen algunos especialistas desde Perú. Sobre la gravedad del cuadro, se dice que no existe evidencia de que la variante K sea más severa que otras de la misma familia, así que bueno, es parte de la información. Y para entender un poco más de todo esto que estamos conversando ahora, hemos contactado a Carlos Trillos, médico con especializaciones en gestión de servicios de salud, epidemiología, salud ocupacional y gestión del talento humano. Es también magíster en epidemiología, justamente, candidato a doctor en bioética, reconocido académico y docente. El doctor Trillos ha seguido de cerca los ciclos gripales y su impacto sanitario en la región. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por este rato que nos dedica. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les ha ido? Un gusto saludarlos. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, estamos justo en esa hora en que no se sabe si es tarde o es noche, ¿no? En nuestros países. Pues bien, queríamos que nos explicara un poquito qué es lo que está pasando con esta gripe H3N2. Primero, si nos puede explicar un poco por qué estos nombres H1N1, H3N2 se dan a estas gripes. Bueno, eso tiene que ver específicamente con la forma y la clasificación de la estructura de los virus, y el H significa hemaglutinina y la N de neuroanimidasa. Entonces se va específicamente clasificando de acuerdo a una estructura molecular del virus al mismo. Entonces le van poniendo específicamente unas secuencias numéricas, y pues hay una clasificación que tiene que ver con esto. Y pues en este momento además hay una sofisticación adicional, porque se están analizando genéticamente todo el genoma del virus, y puntualmente GIS8, por ejemplo, nos está mirando y informando permanentemente el tipo de estructura molecular. Y aquí, cuando hablamos de esto, este nuevo virus que estamos viendo, que está emergiendo, es básicamente un subclado del AH3N2 puntualmente. Y cuando hablamos de esto, ya teniendo en cuenta esa secuencia y lo que significa el H3N2 puntualmente, hablando de hemaglutininas y neuroanimidasas, puntualmente estamos viendo que hay una subclasificación de acuerdo a las secuencias y la composición genética del virus. Y entonces estamos hablando de algo que se llama el subclado K, puntualmente, y es algo que se está viendo, y
se empezó a observar que predomina y que empezó a predominar en Europa, en Norteamérica y en algunas partes del Asia y de Australia y Oceanía. Entonces eso empezó a llamar la atención básicamente por el crecimiento que ha tenido puntualmente este subclado como tal del virus. Son virus que normalmente están circulando en el planeta, están produciendo cuadros gripales complejos, y aquí hay que tener en cuenta que el virus de la influenza es un virus que hay que respetar específicamente porque puede dar cuadros severos en algunas poblaciones susceptibles sobre todo y puede generar mortalidad, y eso es algo que tenemos que tener muy presente, y por eso debemos tenerlo presente no solamente con lo que está pasando actualmente, sino en términos generales. Y el aumento de casos gripales o infecciones respiratorias agudas por este tipo de virus empieza a aumentar paulatinamente en temporadas invernales, cuando empieza a bajarse la temperatura, el frío específicamente, y es lo que se observa por ejemplo en Europa puntualmente. Entonces esa es una de las cosas que empezamos a mirar relacionada con esto que está sucediendo, y eso es algo que vemos puntualmente. Y ustedes recordarán que el virus de la influenza en general ha sido responsable de pandemias como la famosa gripe española a principios del siglo pasado, que realmente no originó en España, pero así se le puso por los casos detectados que más sonaron, y posteriormente ustedes recuerdan la influenza H1N1, puntualmente a principios de los años 2000, recordarán ustedes cuando hablábamos de la famosa mal llamada gripe porcina. Gripe porcina por ahí del 2009. 2009 exactamente, que empieza a surgir en los primeros casos, el caso cero en México, ¿no? Ahora estamos hablando del AH3N2 y el subclado K, nos estabas diciendo, Carlos, y que principalmente en Estados Unidos, Canadá y Europa, pero ya México confirmó un primer caso de un paciente que, dicen notas de prensa, que respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra recuperado incluso. Las autoridades sanitarias, lo que se ha visto puntualmente es en la región de las Américas, y hay unos comunicados puntuales de actualización de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que nos está mostrando la situación, y la situación en las Américas está focalizado en este momento hacia América del Norte, Canadá y Estados Unidos puntualmente. Igualmente tengamos en cuenta que hoy por hoy nos lo ha enseñado, por un lado, la famosa H1N1, hablando de influenza, y algunos otros, la reciente pandemia de COVID-19 puntualmente, y en este momento todo lo que tiene que ver con esa dinámica viral, que el rápido movimiento de la gente en aviones, desplazamientos muy rápidos, hacen que sea muy fácil la propagación de este tipo de virus, y eso es algo que tenemos que tener presente. Mucho antes, en el siglo pasado, por ejemplo, a principios, lo que fue gripe española y en otras pandemias, se observaba que el desplazamiento era mucho más lento y la progresión era más lenta. En este momento podemos ver puntualmente cómo se mueve la gente, cómo se mueven aviones y cómo se van moviendo puntualmente los casos. Y si ustedes miran, por ejemplo, en todo el mapeo que hace GIS8 a nivel mundial, estamos viendo casos de precisamente H3N2, subclado K, en Estados Unidos, Canadá, Europa, en varios países puntualmente, y cómo se ha venido creciendo, y eso es precisamente una de las cosas que ha llamado la atención, y el incremento de los casos muy relacionado genéticamente con esos cambios, sobre todo en hemaglutininas, puntualmente, que pueden hacer que la dinámica del virus y la forma como infecta y contagia pueda ser más alta. Hasta ahora no se ha documentado que haya un aumento de la gravedad de los casos, que ese es un tema muy importante, y de las hospitalizaciones y el impacto en la mortalidad, como se estaba manejando antes en estas épocas invernales puntualmente y con este tipo de virus. Sin embargo, hay que estar vigilantes y hay que estar mirándolo por el aumento de los casos, y es lo que básicamente ha generado, digamos, esta inquietud a nivel mundial, y ha venido reportándose y está en las alertas de la OMS con relación a los cuadros puntuales que empieza uno a observar. Ellos van generando alertas de algunas enfermedades y algunos problemas mensualmente, y una de las cosas que están en este momento
advirtiendo es el comportamiento de este tipo de virus. Eso no quiere decir que estemos generando una alerta o una alarma o que vaya a surgir una nueva pandemia, pero sí es importante tenerlo en el radar, estarlo vigilando, estarlo observando, y eso implica una serie de medidas a nivel de salud pública, incluso a nivel de autocuidado. Claro, ahora los síntomas no necesariamente se diferencian con las gripes, con la influenza estacional, ¿no? O sí. No, esa es una de las cosas que en este momento están diciendo. No hay una diferencia particular en clínica, y eso es o sea, en clínica es lo que se manifiesta como tal cuando hablamos de sintomatología y la forma como empieza la enfermedad y cómo se expresa. Es el mismo cuadro típico de la influenza estacional. Igual les recuerdo y soy muy enfático en decir que es muy importante que las personas prevengan la influenza, que haya un autocuidado, y así arranca la prevención, como decimos, de clase mundial, que las personas mismas sean conscientes del tipo de problemas, tengan a mano los mecanismos de prevención y se cuiden. Ese es un tema muy importante, y aquí tenemos una gran ventaja con influenza desde este momento, que es la vacunación. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de la vacunación contra influenza. Ahora, por ejemplo, para Perú ya lo llevan como lo llevan como a moderada la alerta que están haciendo, es decir, están subiendo el tono a esta alerta. En otros países de América Latina también están elevando la alerta. ¿Y qué significaría esto? Porque justamente al inicio del programa yo decía que recordaba un poco las épocas de finales del 2019, donde empezamos a escuchar de algo, pero no estábamos preparados para lo que pasó después, ¿no? De acuerdo, aquí la diferencia es que el coronavirus 2019, el SARS-CoV-2 como tal, era un virus completamente nuevo. Aquí estamos hablando de un virus de influenza que está cambiando y está variando, ¿no? Y pues básicamente los niveles de alerta hacen referencia a empezar a generar medidas en controles con la población, en controles aeroportuarios, en centros sanitarios, básicamente, y es teniendo en cuenta esa dinámica que ha mostrado en Europa. En Inglaterra, por ejemplo, se ha visto en el Reino Unido que hay incrementos de casos más allá del cercanos al 56% de los casos esperados. Entonces son temas pues que hay que estar mirando y hay que estar muy expectantes. Y más aún cuando, como les decía, la gente se está moviendo en aviones, está circulando, y pues estos son virus respiratorios que tienen transmisión aérea, y ese es un tema muy importante. Es muy fácil contagiarse, y pues la dinámica es muy parecida a la que aprendimos y vimos con COVID-19, con el SARS-CoV-2, cómo se movía. Y recordemos que puntualmente las infecciones respiratorias agudas en personas en menores de 2 años, en adultos mayores, en personas con enfermedades pulmonares y con enfermedades crónicas e inmunosupresión, pueden llegar a ser mucho más agresivas. Entonces hay que estar pendientes de esto. Y eso implica también estar vigilando puntualmente la circulación de viajeros, es muy importante. Y la otra, insisto, en el tema de vacunación, que yo lo resalto mucho con influenza, porque uno observa puntualmente que la gente muchas veces se esquiva y no se vacuna como uno quisiera contra la influenza, aun cuando hay disponibilidad de vacuna. Claro. La influencia de por sí, o sea, normalmente, estacionalmente, causa muchas pérdidas humanas, mucho contagio, y es importante cada año, ¿no? En todo el mundo, en nuestra región también. De acuerdo, y esa es una de las cosas que estamos mirando puntualmente, porque es que hay miles de muertes al año por influenza a nivel mundial, y es más, por ejemplo, los ingleses, una de las cosas que estaban mencionando en el Reino Unido es que se espera un incremento de mortalidad, más que por la agresividad o la virulencia, es básicamente porque al aumentar el número de casos hay pues más personas enfermas, y pues de estas hay una proporción mayor una proporción de personas que fallecen, y eso aumenta el número de personas que fallecen finalmente, el número total.
Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Y pues como les mencionaba, los cuadros de influenza generan complicaciones respiratorias, en algunos casos hay cuadros mortales. Y recordemos, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, ya antes de la H1N1 en 2009, una década antes aproximadamente, hubo un cuadro, unos brotes en el Caribe y Latinoamérica que le llamaban el abrazo del pato. Precisamente a nivel coloquial en Colombia lo llamaban así, por ejemplo. Y yo creería que en las Américas, en el Caribe, recibía ese nombre puntualmente y generó un número más importante y más de lo esperado de muertes de lo que se tenía. Entonces son cuadros que son muy tristes, además en incubación corta, y posteriormente viene un cuadro que se puede complicar, como les decía, en algunas personas. Entonces por eso es tan importante el autocuidado y por eso es tan importante tener esto en mente, sobre todo las personas que piensan desplazarse y tener en cuenta también esa georreferenciación, donde se está moviendo puntualmente, cuáles son los países más afectados, y pues lo que estamos viendo es Norteamérica, estamos viendo puntualmente en este momento, por ejemplo, hablando de los destinos habituales de nuestra región, y Europa, España, Reino Unido, Francia, estamos empezando a ver este tipo de predominio precisamente del AH3N2 subclado K. Y eso lo podemos ver y es muy llamativo, por ejemplo, cuando hacemos el rastreo en GISAID, que es donde empiezan a reportar molecularmente los subclados y las variantes de los virus, y en este caso de influenza, vemos como hay un predominio súper importante de este tipo de virus. Y lo que usted notaba, recordemos en el 2019, en el 2020, realmente estábamos hablando de diciembre, a finales del año 2019, arrancando 2020 en enero, y empezamos a ver cómo se empezó a mover primero China, como los alrededores de China, después empieza a tomar otros rumbos y cómo crece muy rápidamente. Y eso es precisamente por la dinámica y la movilidad de las personas hoy a nivel mundial. Y por eso es importante tener presente también el control aeroportuario, la verificación de personas que lleguen a tener algún cuadro, estén específicamente con alguna sintomatología respiratoria, con fiebre. Esto para hacer vigilancia, para hacer rastreos, para empezar a tomar medidas puntualmente. Claro, el autocuidado es lo que has dicho repetidamente ya y con estrategia para que quede como mensaje central, ¿no? Ahora, se le dice supergripe, pero y empezamos, claro, después de lo vivido en 2020, 2021 y toda la pandemia del coronavirus, como quedamos un poquito, no sé si traumados, ¿no? Pero sensibilizados por lo menos a este tipo de cosas que se propagan tan rápido, y ahora como que las noticias las tomamos con mayor cuidado, ¿no? De acuerdo. Y por ahora, como dicen, el apodo de supergripe está un poco en duda. Yo creo que tiene que ver más de pronto con dos temas, con la velocidad de aumento de casos, de lo esperado que tenían ellos. Cuando digo ellos, es las personas que han empezado a ver y reportar. Incluso ellos, cuando hablamos del Reino Unido, Europa, ellos están manifestando puntualmente que no pueden tener una cifra específica de muertes o de casos complicados puntualmente por el subclado, teniendo en cuenta que no siempre es fácil diferenciar y caracterizar rápidamente. Pero sí hay un aumento de casos, y por otra parte los cambios moleculares hacen que haya unas diferencias con relación a precisamente uno de los componentes que tiene la vacuna. Hay vacunas tetravalentes de 4 y tri, que sí cubren básicamente virus de la influenza A y B, y el H1N1 y el H3N2 puntualmente, y las B. Entonces allí hay que tener en cuenta es que puede que la protección de la vacuna no sea igual. Las vacunas se están protegiendo y protegen por varios mecanismos. Entre esos hay el mecanismo específico del virus que tiene, de la construcción antigénica o de la identificación del virus que nos va a proteger, y puntualmente hay algo que llamamos la protección cruzada. Es decir, por similitudes, la vacuna, el sistema inmune responde a ese estímulo que da la vacuna y nos defiende puntualmente. Entonces, por eso es que hacemos énfasis, la vacuna que está en este momento autorizada y que nos aplicamos en el periodo puntualmente protege H3N2, y eso es algo que tenemos que pensar. De pronto lo que se ve es que puede haber una variación en la parte molecular del virus que hace que no sea igual, que la protección no vaya a ser la misma. Es algo que se está mirando, no podemos concluirlo en este momento, que requiere más estudio,
pero lo que permite pensar es que la vacuna nos protege y nos protege adecuadamente, sobre todo de complicaciones, y eso lo aprendimos también muchísimo de COVID-19. La vacuna tiene una eficacia para proteger contra la enfermedad, pero tiene otra muy diferente para proteger de complicaciones, hospitalizaciones y de muertes prematuras, precisamente por este tipo de problemas, y es lo que tenemos que ahorrar. La otra cosa es que en prevención debemos y tenemos que recordar espacios ventilados, evitar aglomeraciones, en que las personas que tengan cuadros respiratorios altos, cuadros gripales, no salgan y circulen, traten de no entrar en contacto, que si pueden hacer trabajo remoto y hacer actividades remotas a través de herramientas como esta, que es Zoom, puntualmente lo hagan, Claro. usen mascarilla respiratoria, como tal, lavado de manos también es de gran importancia, es muy, muy similar a lo que vimos con COVID-19, y ese es un tema clave y tenerlo presente. No olvidar ese tipo de enseñanzas. Muy bien. Y aquí tenemos una ventaja que tenemos de disponibilidad ya. Este tipo de vacunas, pues estamos, depende si es hemisferio norte o hemisferio sur. Hay unos momentos y unas fechas en las que salen. Claro. Puede que en este momento en algunas regiones ya, de acuerdo al tipo de disponibilidad y de manejo de los ministerios de salud pública o de salud como tal, no se consigan, pero si es posible, vale la pena gestionarlo y estar vacunados y estar pendientes de estar vacunados, sobre todo en poblaciones. Yo vi, por ejemplo, que en Costa Rica estaban haciendo campañas de vacunación contra influenza en mayo. Arrancan en mayo puntualmente, muy estructurados, tienen unos grupos poblacionales de riesgo que se les da específicamente prioridad, entre ellos los menores, los adultos a partir de los 58 años, las personas con enfermedades crónicas, y eso es algo que tenemos que mirar. Y que las personas jóvenes, las personas que tienen menor riesgo, tengan presente que tienen que cuidar igual, por un lado a sus niños y por otro lado a los adultos mayores. Entonces de ahí viene la prevención. Muy bien, Carlos Trillos, médico con especializaciones en gestión de servicios de salud, epidemiología, salud ocupacional y gestión del talento humano, entre otros. Le agradecemos mucho estos conceptos, este rato que nos dedica, y bueno, con tranquilidad, sabiendo que hay vacunas, sabiendo que pues es muy distinto a todo el procedimiento del coronavirus, pero pues teniendo los cuidados del caso, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Con muchísimo gusto, y recordar simplemente prevención y que a la influenza hay que tenerle respeto. Es un gusto y pues muchísimas gracias por la invitación, y me complace mucho estar con ustedes en este espacio. Y les deseo un feliz resto ya de noche, yo creo, sí. y unas felices fiestas, y que no nos vayamos a contagiar con este tipo de virus. Así es. Muchas gracias, Carlos. Era Carlos Trillo, médico con mucha experiencia en epidemiología, doctorando también en varios temas de bioética. Así que bueno, muchas gracias, y lo tendremos en cualquier otro momento cuando esto pues pase a algún otro nivel de noticias. Y como es viernes, vamos a terminar la semana con nuestra columna de bienestar alternativo, y por eso le damos la bienvenida a Mafa Moya. Adelante. Querido Fernando, amo los viernes para estar aquí con todos estos maravillosos oyentes, con Mauricio y el equipo que hace posible este espacio de conexión y conciencia. Hoy es 12 del mes 12 y muchos los llaman un portal, pero yo quiero invitarte a mirar hoy este día de otra manera, no como algo que ocurre afuera, sino como algo que se abre en tu interior, porque el verdadero portal no está en la fecha, está en tu conciencia. La fecha solo nos recuerda que cada uno de nosotros es un canal, un puente entre lo que ha sido y lo que puede ser. El número 12 habla de cierre, de plenitud, y su repetición nos empuja a soltar lo que pesa, lo que ya no es sostenible, y a permitir lo que quieren hacer, lo que sí merecemos ahora con plena certeza y conciencia. Pero nada de esto funciona si seguimos viviendo dormidos con los ojos abiertos, atrapados en la rutina que repite historias viejas, victimizándonos de situaciones, corriendo detrás de promesas que no nos pertenecen, persiguiendo conceptos de felicidad que alguien más definió. Anthony de Melo lo dice sin suavidad, porque el despertar no es suave. Nos hemos acostumbrado a vivir hipnotizados, a creer que la felicidad llegará cuando algo externo encaje, cuando tengamos la aprobación correcta. El éxito
correcto, la vida correcta, pero la vida no funciona así. Lo sabemos en el fondo. Hay momentos en los que lo tienes todo y sientes aún así un vacío. Y hay otros en los que no tienes casi nada, pero sientes paz, tranquilidad, presencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Lo que importa es dónde miras la vida y cómo la miras. Despertar es aprender a mirar, a observar lo que piensas, lo que sientes, lo que temes, no para juzgarte, sino para comprenderte, porque cuando te observas con honestidad, descubres algo muy profundo. Muchas de tus preocupaciones ni siquiera son tuyas, son heredadas, son internas voces antiguas que ya no te representan, y verlas con claridad es el primer acto de libertad. Hoy, este día simbólico, puedes elegir regresar a tu centro, y si quieres hacerlo con un ritual, hazlo, pero recuerda, el ritual no es la magia eres tú con tu intención, con tu elección. Eres tú cuando escribes una carta con tus deseos como si ya fueran realidad y la quemas para liberar lo viejo. Eres tú cuando meditas 12 minutos y escuchas en ese silencio lo que te hablas. Eres tú cuando limpias tu casa para que tu energía respire con más amplitud, soltar lo que ya no sirve, lo que se dañó, lo que no llena, para dar espacio a lo nuevo, a lo que puede integrarse en ti en una nueva realidad. Eres tú cuando tomas un baño de descarga y te recuerdas que mereces sentirte ligero, ligera. Eres tú cuando escribes tus metas, no desde la ansiedad, sino desde la vocación, convicción y la certeza de que lo mereces. Lo que piensas a veces se convierte en la realidad si así lo crees. Eso se llama fe. Lo que hace poderoso este día no es la repetición del número, es tu disposición a mirarte con verdad, porque cuando te atreves a hacerlo, descubres que no necesitas controlar tanto, que no necesitas demostrarte tanto ni demostrar a otros, que no necesitas cargar con tanto. Descubres que la felicidad no está en lo que buscas, sino en lo que sueltas. Muchas veces despertar te duele. Duele darte cuenta de que ciertas decisiones nacieron desde el miedo. Duele que te has exigido más de lo que podrías dar. Duele reconocer que intentaste encajar en lugares que nunca fueron para ti. Pero ese dolor no viene a castigarte, viene a liberarte. Viene a mostrarte que ya no tienes que vivir desde la programación, sino desde la conciencia. Y cuando eso ocurre, señores, señoras, algo cambia para siempre. La vida sigue siendo la vida. Las responsabilidades siguen ahí, los retos siguen ahí, pero tú ya no los enfrentas desde la carencia, ni desde el miedo, sino desde la presencia. Dejas de ser marioneta de lo que pasa afuera y empiezas a ser creador de lo que pasa adentro. Hoy pregúntate con valentía, ¿estoy viviendo desde la conciencia o desde la costumbre? ¿Estoy siendo fiel a mi verdad o cumpliendo expectativas ajenas? ¿Estoy despierto o sigo soñando con los ojos abiertos? No necesitas una gran revolución para despertar, necesitas un pequeño acto de honestidad contigo mismo, un instante en el que decides mirarte, sentirte, escucharte y desde allí avanzar con más suavidad, con más compasión, con más resiliencia y claridad, con amor propio. Hoy, este 12/12, regálate un momento de gratitud, agradece lo que te trajo hasta aquí, agradece lo que soltaste, agradece incluso lo que dolió, porque te mostró de qué estás hecho. Y luego establece con calma lo que deseas atraer, no desde la exigencia, sino desde la certeza de que mereces una vida más consciente, más plena, más verdadera. Porque despertar no es cambiarlo todo, despertar es cambiarte a ti, es volver a ti, es recordar lo que siempre estuvo dentro. Y para acompañarte en este tránsito, en esta puerta que se abre hacia tu propia luz, repite en silencio como un abrazo para el alma: estoy aquí, estoy ahora, estoy vivo, vuelvo a mí, nada me falta, todo está bien. Esto se convierte como en un mantra en donde la mente no sabe qué es cierto y qué no, pero si lo dices con la certeza de que eso está manifestado, así será. Deja que estas palabras respiren contigo y permítete que este día sea un día que abre este portal y que este portal sea tu despertar. Les deseo un feliz fin de semana y que sean conscientes de la luz que hay en cada uno de ustedes. Soy Mafa Moya, feliz fin de semana. Gracias, Mafa. Bueno, manifestar lo positivo nos propones y bueno, para este portal 12/12. Gracias, amigos, por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros, geopolíticos, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá.
Kenneth Apuy en los controles RC891 Radio. Me despido y nos vemos, ya no en 23 horas, sino en un fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta la próxima. Chao. A las 5 siempre con Fernando Francia fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Concluye A las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio. ¡Mamma mía! Llegó la nueva Italian Ranch